Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, en donde más, en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzó el mes patrio, septiembre comienza, estamos a 2 de septiembre y bueno, pues ya prácticamente vamos a comenzar con todas las celebridades que nuestro país nos tiene reservados para nosotros y comentar todo lo que está aconteciendo. Estamos a unos cuantos días de que tengamos ya el candidato por parte de las corcholatas, por parte del Frente Amplio, ya tenemos candidata, ya está la candidata, ya no nos falta resolver la otra parte, y por ahí se va a decantar también el partido, el Naranja se va a decantar con su correspondiente candidato para la presidencia de la República. El día de ayer se rindió el quinto informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador allá en la ciudad de Campeche. Comentó acerca de sus avances, pero creo que lo más interesante del día de ayer creo que fue dos temas importantes. Primero, la refinería de Dos Bocas, comienzan ya sus operaciones y posiblemente ya en diciembre veamos esa reducción que queremos todos los ciudadanos en materia de gasolina, de gas. Creo que se puede dar, no esperemos algo muy muy grande, pero con unos cuantos pesos que nos bajen la gasolina nos van a ayudar bastante en ese sentido. Otro tema interesante que tocó el gobierno es que de alguna manera ya están prácticamente puestas muchas cosas. Ayer se dijo el nombre del tren que va a viajar, el interurbano que viaja de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, y el nombre que recibió es el Insurgentes, así se va a denominar. Y por último, pues yo creo que algo que me emociona a mí, porque pretendo hacer un viaje en ese sentido, el Tren Maya. Ayer se subió el presidente con toda su comitiva, con su gabinete, y viajaron de Campeche a Mérida en el Tren Maya, y las fotos están en TikTok, por ahí se están tomando muchos. Para todos aquellos que de repente creen que esto es ficticio y que esto es mentira, no. Ahí están los videos en TikTok, véanlos en diferentes partes de las ciudades, entre Campeche y entre Mérida, ahí están. Cuando el presidente va en el tren, el Tren Maya ya es una realidad. Ambientalistas podrán no estar de acuerdo, gente que viva a lo mejor ahí no puede estar de acuerdo, pero muchos de los que vivimos de este lado, para nosotros nos crea una gran ilusión poder viajar toda la ruta Maya en un tren y conocer poblados que no conocemos. Bueno, el día de hoy tenemos un gran tema, para eso hemos invitado a mi maestro de la universidad, el maestro Alberto Romero García, a quien voy a recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Maestro, qué gusto de tenerlo otra vez por acá. Gracias. Bueno, recordarles a nuestro auditorio que el maestro es asesor parlamentario, entre otras cosas, es maestro en la Universidad Obrera de México, otros cargos que tenemos, ahí estamos en la Cámara de Diputados, maestro, y venimos a platicar de un tema súper interesante el día de hoy. Sí, bien, gracias por la invitación, siempre agradezco estos espacios, agradezco la pluralidad de esta empresa y de este programa, Promo Estéreo y Adeptomanía, porque muchas veces no hay espacios para discutir esto y por no discutirlo no hay información, y por no tener información muchas veces se llevan a cabo cosas erróneas, y sobre todo en la justicia laboral en México, que desde el 2019 tuvo un cambio drástico y que impacta directamente a los trabajadores. Perfecto, maestro, perfecto. Vamos a hablar de dos temas. ¿Le parece que primero hablemos de un espacio cultural que existe ahorita y después pasamos al tema, el fuerte del programa? ¿Le parece? Me parece muy bien, gracias. Okay. Pues comenzamos, maestro, comenzamos con este espacio cultural que nos viene usted a enseñar. Hay muchas cosas que tenemos que aprender los ciudadanos de aquí de México. Tenemos tantas cosas que ver y tantas cosas que disfrutar. A veces nos encerramos nada más en un círculo, maestro, pero esto que usted nos viene a proponer en espacio cultural es importante que todos lo sepamos, porque un fin de semana, ¿por qué no darnos esa oportunidad de conocerlo? Gracias. Fíjate que yo colaboro en la Universidad Obrera de México.
Vicente Lombardo Toledano, que este año cumplió 87 años. Y como tú dices, estamos en el mero centro histórico, en la calle de San Ildefonso número 72, y pocas personas lo conocen. Exacto. Y fíjate que nosotros tenemos el cineclub más antiguo de la Ciudad de México, que es el cineclub Charles Chaplin, y ya lo reactivamos porque por la pandemia no habíamos podido reactivarlo. Ya regresamos a actividades. Este mes tenemos documentales sobre la constitución, bueno, la evolución que ha tenido la Ciudad de México, que es muy interesante. Vamos a tener 4 documentales los días miércoles de 5 a 7 de la tarde. Y entonces, pero te platico un poquito. La Universidad Obrera de México, aparte de darle capacitación, herramientas a los trabajadores, a los sindicatos para defender sus derechos, nace hace 87 años con la visión de tener varias áreas, entre ellas la cultural. Por eso nosotros tenemos el cineclub más antiguo de la Ciudad de México y tenemos tú la conoces, es una universidad muy bonita, un edificio antiguo, muy, muy bonito, y tenemos un patio que tiene un foro. Y entonces ese foro siempre ha tenido expresiones culturales. Por la pandemia, como te comentaba, pues lo tuvimos que cerrar un poco. Ya ahora que estamos al 100% de regreso de actividades, creamos el espacio cultural UOM BLT, Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. Y iniciamos, fíjate que hemos tenido 2 actividades de inicio. La primera de ellas fue una presentación de un libro de un amigo muy querido, Ismael Carballo, el cual escribió un libro que se llama Primero como tragedia. ¿Qué es esto de Primero como tragedia? Pues fue una reflexión, un análisis que él hace de la historia en sus diferentes etapas. Un libro muy completo, un libro que tiene y plasma ahí el análisis, y lo más interesante es que el autor parece que dialoga con los clásicos de la historia. Es como si le estuviera preguntando, oye, ¿qué pasó aquí? Y el autor, el historiador le contesta, y entonces después sale una serie de reflexiones. Esto se va a extender con 4 pláticas que vamos a tener a lo largo del año. El próximo miércoles vamos a tener la segunda plática analizando la primera etapa, la historia antigua de la humanidad. Esa fue nuestra primera actividad. La segunda actividad, la semana pasada, el día miércoles, el 20, bueno, no sé si sepamos, ojalá y sí, el 20 de agosto se celebró el 176 aniversario de la defensa de Churubusco. Recordemos que Estados Unidos inicia una avanzada a través de México en 1947, 48, 45, 46, 46, llega a la Ciudad de México por ahí del 46 antes de agosto, y la más cruenta batalla que tiene contra México se da en Churubusco, donde hay un fenómeno muy particular y por eso lo rescatamos, el batallón de San Patricio, un grupo de irlandeses que fueron contratados inicialmente por los Estados Unidos, que al llegar con ellos se plantan en la frontera con México, a la altura de Matamoros, y empiezan a ver que empieza a repicar las campanas. Y entonces les llama mucho la atención a los irlandeses porque ellos son católicos. Y dicen, del otro lado también son católicos. Y además, pues pasan y empiezan a convivir con los mexicanos y esta calidez que tenemos y el interactuar con ellos con la limitante de lenguaje, pero muy cálidos. Les ofrecen alimentos y empiezan a interactuar. Y entonces se dan cuenta que lo mismo que ellos vivían en Irlanda con la opresión de Inglaterra, la sufren los mexicanos con Estados Unidos, ¿no? Y entonces les habían prometido los estadounidenses, bueno, el gobierno de Estados Unidos, que si ganaban y si vivían, porque esto es interesante, iban a tener 200 acres de tierra y la nacionalidad norteamericana. Pero al ver que los mexicanos pues no estaban más que defendiendo su territorio, empiezan pláticas y aquí se les ofrecen también tierras, se les ofrece la nacionalidad, se les ofrece que puedan traer a sus familias y ven más loable la defensa de México. Y entonces se pasan a la banda de México. Recordemos que en ese tiempo no teníamos ejército, teníamos una Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional después se divide en los polcos y los pelados. Los polcos son aquellas personas que, bueno, eran extranjeros como ellos, y los pelados pues éramos los de a pie, los campesinos, los panaderos, todos aquellos que agarraban su arma y se unían a la Guardia Nacional para defender a México. Entonces esa característica de que el batallón de San Patricio se pasa del lado mexicano, la celebran se celebra la defensa de Churubusco, pero también la intervención del batallón de San Patricio. ¿Por qué se convirtió en una actividad para nosotros, para el Museo Legislativo de Cámara de Diputados y para el Museo de las Intervenciones?
porque en Cámara de Diputados, en el muro de honor, está inscrito con letras de oro el nombre de los defensores de la patria de 1846-1848, Batallón de San Patricio. Ok. Y entonces ahí nace la inquietud de, bueno, ¿por qué está inscrito? Si vemos ahí están puros mexicanos, pero está el Batallón de San Patricio, que no es mexicano. Y esto inició por una frase de Chabela Vargas que dice que el mexicano nace donde se le da la gana, ¿no? Y efectivamente, o sea, sí están en el muro de honor, sí son mexicanos, porque en el momento en que defienden la patria, en que defienden con su vida la patria, se vuelven mexicanos, obviamente. Y estos hombres, fíjate que hay una anécdota, porque tuvimos que hacer una investigación muy interesante que a mí me conmovió y me movió muchísimo. Cuando pierde México y empezamos a ondear, porque no teníamos ya municiones, y hay una frase muy, muy conocida de que si hubiera más par que no estarían ahí. Claro. Empiezan a ondear las banderas blancas y los del Batallón de San Patricio, los irlandeses, se avientan para quitar las banderas blancas y no, todavía tenemos que seguir defendiendo. Eso es increíble. Entonces, más mexicanidad no puede haber, ¿no? Entonces ya en la investigación, bueno, fueron saliendo estas cosas, estos pequeños datos curiosos, y el Museo de las Intervenciones se une al proyecto con la Universidad Obrera de México y con el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de Cámara de Diputados, y realizamos 3 eventos. El primero fue el 20 de agosto en Churubusco. Después, el miércoles de hace 15 días en la Universidad Obrera de México, y el miércoles de la semana pasada en Cámara de Diputados. Okay. Tuvimos ponencias, pero ¿cuál fue lo más impactante? Que los gaiteros del Batallón de San Patricio, que ya son generaciones posteriores, estuvieron presentes en los 3 eventos, dando un recital. Y no sabes cómo se estremece la piel, porque nuestras raíces, como dice Norbert Elias, en la sociogénesis y en la psicogénesis de las sociedades, siempre hay muchas mezclas. Y las gaitas están dentro de nosotros por medio de las polcas norteñas y vemos mucha influencia. Entonces, y lo más increíble, esta nueva generación de gaiteros del Batallón de San Patricio ya interpretan algunos temas mexicanos, como el guapango de Moncayo, la negra, y se estremece. O sea, ellos se hicieron propia la cultura mexicana y las incorporamos a nosotros. Esa fue nuestro segundo evento. Y eventos como estos vamos a estar teniendo a lo largo del año. Les decía, 4 presentaciones acerca de la revisión de la historia, desde su nacimiento hasta lo contemporáneo. Vamos a tener pláticas con especialistas como el doctor Heinz Dietrich, analizando. Excelente el doctor. Sí, y analizando qué va a pasar. Esto que tú decías hace rato, ya hay candidatas de diferentes corrientes, y va a analizar próximamente en su segunda plática en la universidad qué va a pasar con el futuro de la 4T y si va a haber una quinta T. ¿Qué va a pasar? Y además lo intitula de una manera increíble, Matar o Morir. Matar o morir. Sí, se mata el proyecto anterior y se muere con ese proyecto, o se muere con ese proyecto. O sea, es interesantísimo porque tú lo decías, hay avances del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, muchas cosas, programas sociales, la reforma laboral, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, del 2019, el nuevo Centro de Conciliación y Registro Laboral. Hay muchas cosas. ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Se van a morir? ¿O van a morir por defenderlos? Eso es interesante. Suele pasar, maestro, que yo que he trabajado en diferentes instituciones de gobierno, cuando llega un nuevo jefe, todo lo que se hizo en el pasado se tira. Malamente, porque hay cosas que hay que rescatar y hay cosas que modificar y que enaltecer o mejorar. Pero normalmente es lo que pasa. Si se llegase, desde un punto de vista personal, si se llegase a perder, Morena no pudiera estar en el poder, todo lo que se ha avanzado, pues prácticamente yo creo que por populismo o por ideas propias el nuevo gobierno va a intentar deshacerlo. Como lo hizo Obrador, ¿no? Como hizo Obrador tirando un aeropuerto que él consideraba y que yo también considero que no era práctico, el de Texcoco, pero finalmente sí es cierto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a continuar la 4T, se va a quitar, y eso va a depender mucho del candidato, ¿no? Porque algunos ya tenemos nuestros preferidos, como Marcelo Ebrard en ese sentido, que yo considero que sería la secuencia, pero otros hablan de Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, si ganara la oposición, ¿qué tanto se va a conservar en materia de programas sociales y qué tanto lo van a deshacer? Porque hoy en día, se quiera o no se quiera aceptar, a través de los programas sociales se disminuyó un poco el rezago de pobreza, tal vez la pobreza extrema no, pero sí se disminuyó un poco
Y bueno, serían temas que tendríamos que tocar con especialistas y el doctor, el doctor Heinz es especialista en eso y yo los invito, de veras, en serio, vamos a tratar de ayudar a Deptomanía a que cuando el doctor Heinz esté ahí en esa ponencia, los vamos a tratar de conectar, porque la verdad nos deja cada que lo escuchamos, el maestro nos deja, de veras, yo por lo menos me quedo 5 o 6 días pensando en las palabras del doctor. Sí, fíjate, esto es una serie de 3 conferencias. La primera la tuvimos hace 2 meses, que era precisamente qué iba a pasar con este cambio presidencial. Él le llamó el animal político, vive o muere. Y por eso le puso matar o morir. Y después es matar o morir, exactamente. Vive o muere, ¿por qué? Porque tradicionalmente en el reino animal, cuando está ya envejecido el líder, todos lo empiezan a rodear o para cuidarlo o para matarlo y asumir un nuevo cargo. Entonces aquí vimos ese juego que curiosamente, y con el ingenio mexicano le dijimos las corcholatas porque estaban esperando el destape, fue ese cónclave que se hace tanto para arroparlo y que les dé la venia o para asesinar el proyecto. Tú hace rato acabas de decir algo bien interesante. Llega un nuevo jefe, llega un nuevo gobierno y se piensa que todo lo anterior es malo. Es terrible eso. Porque hay que hacer análisis exhaustivos de cuáles son las cosas que realmente funcionan para darles una continuidad. Pero esa idea de que todo lo pasado, fíjate que es una idea que también en el sindicalismo pasó mucho tiempo. Y en el análisis del viejo liderazgo sindical decíamos, o digo yo en el análisis, se piensa que todo el pasado es tétrico, lúgubre y hay que acabarlo. Y entonces yo llegué y voy a instaurar algo nuevo que va a venir a darnos ventura, avance, y a veces no es tan así, hay que ser honestos, ¿no? No se había atrevido ningún gobierno en turno en México a instituir la democracia y la libertad sindical en las organizaciones de trabajadores. Eso es increíble. ¿Por qué no se había tocado? Porque el partido en el poder que estuvo más de 70 años tenía ahí su voto duro. Claro. Y lo manejaba por confederaciones y federaciones, por eso no los tocaba. Ahora se atrevió. Eso te habla de que podemos criticar muchas cosas, pero en cuanto a la democracia y la libertad, se dieron pasos muy grandes que yo pensé que jamás los iba a ver, te soy muy honesto. Y ya nos metimos en lo político. Pero tenía que salir, maestro, tenía que salir. Y, por ejemplo, si hacemos un análisis de la revolución industrial del finales del siglo XIX, se da en 2 fases. Primero con la incorporación del carbón en las máquinas y después con la incorporación del petróleo y la electricidad en las máquinas, segunda revolución industrial. En México, esto que acabas de decir de la revolución de transporte, va formando parte de esa revolución industrial pendiente que tenemos en el país. Claro. No sé por qué desmantelamos todo el sistema ferroviario que había en el país, que era eficiente, económico y que llevaba abasto a muchos lugares que ahora no se llegan. Se desmantela y ahora se quiere recuperar una parte con sus asegúnes y bueno, habrá especialistas que digan lo contrario y personas que estén a favor. Pero necesitábamos esa revolución industrial en México. Sí. Necesitábamos recuperar la autonomía en gasolina, bueno, en combustibles, ¿sí? Fósiles como gasolina. Y es cierto que también tenemos que avanzar a combustibles no fósiles, ¿no? Porque todavía estamos lejos como país de poder utilizar la electricidad como la gasolina de nuestros vehículos, dado que si volteamos y vemos que un Tesla vale 1.100.000 pesos y que no tenemos la oportunidad de comprar eso y nos abocamos a un carro que en China vale 120,000 pesos mexicanos, pero traerlo a México vale 270,000 pesos, entonces todavía estamos lejos. Cuando empecemos a hacer autos aquí de 100,000, 120,000 pesos eléctricos que tengan el propósito de llevarnos y traernos, entonces podremos decir que a lo mejor el petróleo dejará de existir para poder movernos. Mientras, tenemos que seguir aprovechando esta situación. Por eso a lo mejor el mensaje que da ayer cuando dice, bueno, es que ya a partir del 1 de septiembre la refinería de Dos Bocas empieza a comenzar y a producir su propia gasolina, podamos ver esos avances, maestro. Yo tengo la ilusión de que sí los podamos saber, esos avances, porque a mí sí me tocó la parte igual que usted, cuando la gasolina no era un problema para el mexicano. Hoy la gasolina es un problema para el mexicano. Hoy tenemos que gastar bastante de nuestros ingresos para poder transportarnos.
Los que viven en una ciudad como la Ciudad de México pueden, con un boleto del metro, transbordarse de un lugar a otro sin necesidad. Pero los que estamos en el Valle de México y tenemos que venir para acá, definitivamente cuando usamos el vehículo o pagamos un taxi, son costos increíbles los que estamos pagando ya de gasolina. Y si eso lo podemos minimizar con lo que viene, pues va a ser un ahorro muy bueno, porque entonces lo voy a poder utilizar para mi salud, que eso sería lo prioritario, para mi alimentación y para mi salud, no para pagar una gasolina. Fíjate, esto que dices, me gusta que se exponga, porque quiere decir que estamos entrando en una zona, la sociedad, de empezar a hacer política, Sí. de politizarnos. ¿Qué quiero decir con esto? La política no es el asunto del Estado. La política es hablar sobre los problemas públicos, la red pública, y buscar la solución. Pero la ciudadanía mexicana muchos años estuvo alejada de este análisis de la red pública. Entonces me impacta esto, y yo sé que tu auditorio hace este análisis, que bueno, háganlo más. Porque podremos tener ideas inconclusas, erróneas, pero ya estamos hablando del tema, eso es interesante. Yo siempre he dicho, cuando yo salgo de la universidad, salí como todo universitario, queriendo cambiar el mundo, queriendo ser el Che Guevara, queriendo ser Gandhi, no sé. Sí, claro, por supuesto, las ilusiones, ¿no? que le dan a uno después de estar en la universidad y tratar de ser diferente o aportarle algo a nuestra sociedad. Sí. Y entonces yo empecé a trabajar en algo que se llamaba participación ciudadana, que en el 2000, bueno, antes del 2000 pues era impensable, así, impensable. Después viene la reforma a la Constitución. Bueno, se crea la ley de participación ciudadana con el ingeniero Cárdenas y abre esa puerta. Pero fíjate cuántos años han pasado, ya estamos en el 2023 y todavía no hay participación ciudadana. No, real. todavía no, estamos muy lejos, muy lejos. Digo, la prueba está que sí bien es cierto que con 30 millones de votos gana Obrador, pero ¿y los otros tantos millones? ¿Por qué no votaron? Claro. ¿Por qué no están ahí? Y fíjate, ay, qué tema acabas de tocar, y ojalá que sea esto también un llamado para las próximas elecciones. Podremos estar a favor o en contra de los proyectos y de las personas, sí, porque, claro. ojo, hay que analizar en dos fases. La primera fase son las personas, nos pueden caer bien, nos pueden caer mal, podemos ver su historial, pero otra hay que analizar los proyectos que traen. Claro. Y pedirles que nos expongan los proyectos, no pedirles que se peleen en chismes de lavadero, Sí. desprestigios, campañas sucias, sino hay que pedirles que expongan sus proyectos y después de que los expongan, compararlos, y en el debate que va a haber seguramente 1, 2 o 3, pedirles que hagan un análisis comparativo entre proyectos. ¿Cuál es el beneficio para la ciudadanía mexicana? ¿Cuál es el perjuicio? Porque, ojo, todo proyecto tiene sus dos attributes o dos posiciones, ¿no? Y ir a votar. Podemos estar a favor o en contra, pero externémoslo. Eso que tú decías gana con 30 millones y México hace 5 años se volvió loco. O sea, y creímos que la democracia había culminado. No es cierto. La democracia empezó a florecer, pero si nosotros no participamos, puede morir. Claro, por supuesto, nada más puede haber sido un shot en ese momento, hace 5 años. Llamarada de petate, decimos los mexicanos. No dejemos que caigamos en eso. O sea, es peligrosísimo que la democracia se vuelva a extinguir en México y en el mundo. Por eso hay que pelear con la participación, hay que pelear con el análisis, hay que leer. Eso que tú decías ayer, el quinto informe, sé que es pesadísimo, pero hay que echarle una revisadita, ¿sí? Y en las pláticas está padre hablar del América y Cruz Azul que juegan hoy. Sí. Pero también hay que incluir en nuestra plática, oye, te dices cuenta de los avances que tuvimos en política monetaria, en política fiscal, o los retrocesos en política laboral. Es tristísimo que en México no haya política sindical. Y hay una cuestión, maestro, que le voy a comentar. Muchas veces cuando nos sentamos los amigos en una sobremesa para platicar, dice alguno de ellos, no, yo de religión y de política no quiero hablar porque siempre... No. Escuchemos lo que él tiene que decir y lo que yo tengo que decir sin entrar en una discusión, porque todos tenemos un color y un corazón diferente, pero platiquemos y de alguna manera expongamos, ¿no? Lo que tú ves y lo que yo veo, porque finalmente eso nos va a llevar a tomar una decisión más adelante. Seamos demócratas, Enrique. Sí. La democracia no es el contrapunteo de ideas, sino es el debate y la concertación de las ideas. Claro.
Ser demócrata es escuchar el punto de vista del otro, compararlo con el mío y decir, coincidimos en esto, diferenciamos en esto, yo opino esto, tú opinas esto, y acrecentar nuestro pensamiento, nuestro análisis. Seamos demócratas. Por eso les decía, ya inició la democracia, no la matemos. Claro. Bueno, retomando lo que teníamos en el espacio cultural, tuvimos 3 exposiciones, vamos a tener más cosas en este espacio cultural. Yo los invito, de veras, a que vayan a la Universidad Obrera, a que vayan al Museo Legislativo de la Cámara de Diputados y el otro lugar que me mencionó. El Museo de las Intervenciones. El Museo de las Intervenciones. Sí, y mira, vamos a hacer un esfuerzo bien grande en la Universidad Obrera para generar alianzas con todos los museos de la Ciudad de México, con todos, para tener exposiciones itinerantes, intercambios. Y entonces esa es la función del espacio cultural UOM-BLT, acercar la cultura a la clase trabajadora, al entorno donde nos desarrollamos, que sea gratuito. Vamos a tener baile, danza, ballet, cine, teatro. Se viene el Tenorio y comercial. Nosotros tenemos la representación del Tenorio más vieja de toda la Ciudad de México. Ok. Ininterrumpidamente, porque aún en la pandemia nosotros seguimos haciéndolo en línea. Eso sí nos podemos jactar de decir. Y entonces busquen, todos aquellos que andamos de novios, de esposos, o que queremos seducir a los hijos para la cultura, la Universidad Obrera de México tiene un espacio para ustedes los miércoles y los viernes, desde las 5 de la tarde, gratuitamente. Es de lo mejor que puede uno de veras en serio aportar o dejar a nuestra familia, es precisamente estos momentos en donde vamos y disfrutamos de un evento, porque estamos inmersos, maestro, en una sinergia laboral increíble. Nos despertamos, vamos a chambear, regresamos, nos sentamos a cenar, a comer, cerramos la cortina y a dormir y a otro día. Tratemos de abrirnos espacios, de veras en serio, conocer, por ejemplo, esto del Batallón de San Patricio, que está muy interesante. Interesantísimo. Sí, estos eventos que ustedes van a tener gratuitos, no nos cuesta nada. Los que vivimos en la ciudad, los que viven en la ciudad, el metro los deja en el Zócalo, 2 cuadritas atrás de Palacio, ahí está la Universidad Obrera de México, y los que vivimos en el Valle, con un poquito de anticipación, a lo mejor con un transporte y luego el metro, y con eso llegamos y no invertimos. Porque estamos muy dados de que ahora una salida, y lo platicaba apenas con gente que vino del teatro, maestro, que el mexicano es capaz de gastarse 1,000 pesos para ir a ver a Barbie, pero no es capaz de gastar 250 pesos en un boleto del teatro, que es una muy buena obra, y así somos los mexicanos, ¿no? Entonces, hoy que se nos dan estas oportunidades de ver cultura, y sobre todo gratuito, ¿por qué la tenemos que desperdiciar? Tenemos que estar ahí, maestro, tenemos que estar presentes ahí y dejarles a nuestros hijos esa enseñanza de que aquí está la Universidad Obrera de México, aquí está el Museo Legislativo, aquí están otros museos y todo está prácticamente cercano. En un círculo de en un cultura. círculo, en un círculo, ¿sí? Cuando no quieras ir acá, vas para allá, y cuando no para acá, para acá, para acá, muévete porque es eso. Yo tengo la fortuna y la desfortuna de vivir, de trabajar para el Valle, y hay muchos de mis compañeros que trabajan mucho más allá, ya cercano a Hidalgo, mucho cercano a, digamos, que podríamos ir hacia la salida a Puebla, y de repente cuando se les habla de la Ciudad de México, no, porque no salen de su comunidad, ¿sí? Y son gente que tiene prácticamente mi edad o un poquito más chicos, y me dicen, no, es que yo para allá no voy, ¿no? Y se están perdiendo de todo lo que hay. Fíjate que en estos vínculos que generamos con el Museo de las Intervenciones y el Museo Legislativo, salió un proyecto que próximamente vamos a echar a andar, que es que el museo salga del museo. Ok. Vamos a hacer videos junto con ellos, con la casa productora que tenemos en la Universidad Obrera de México, con la investigación que hagan en el Museo de las Intervenciones, y vamos a sacar el museo para todas aquellas personas que no pueden ir. Próximamente, si nos invitas, te practicaremos ese proyecto, ya Claro que esté sí, echado en camino. claro que sí. Y invítenos, y van a ir los especialistas hasta sus escuelas, sus centros comunitarios, sus casas de culturas a enseñarles el museo. Porque es una limitante, tú lo dijiste, y sí es cierto. Y queremos romper esas barreras. Bueno, prácticamente tenemos ya un poquito más de la mitad de medio programa, maestro. Platiquemos entonces ahora de este nuevo sistema. Fíjate, Estoy muy intrigado, maestro. fíjate que tú decías, y vamos a ligar las dos cosas,
Carlos Marx decía que la vida del trabajador debe de estar dividida en 8 horas de trabajo, que le dé para comer, subsistir y pagar sus necesidades, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Que ya esas 8 horas de descanso no existen. Normalmente el citadino está descansando 5 horas de su vida, más o menos. Y las 8 horas de ocio, ahí es donde metes la cultura, Sí. la recreación familiar, todo esto. Y entonces, fíjense, les cuento, hay en México a partir del 2019 una reforma a la ley laboral muy importante. Esta reforma a esta ley laboral tiene 3 antecedentes y tiene 3 directrices. La primera de ellas es la firma del convenio 98 de la OIT, que habla acerca de la libertad y la democracia sindical, pendientes que en México estaban. Yo últimamente que he estado dando cursos, muy activamente les pregunto a los participantes, ¿el México que conocemos cuántos años creen que tiene? El México actual, Sí. 50 años. Mucho menos, yo estoy hablando como de 40 años. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación, si bien es cierto que después de la Revolución Mexicana llega un partido, empieza a institucionalizar, bueno, hace instituciones, todo esto, pero realmente que nosotros vivamos democracia, participación, que las mujeres tengan voto, que se les valide su participación en la política, que haya leyes que defiendan los aspectos y los derechos humanos básicos. La mitad de los curules ya sean ocupados por mujeres. Muchos de esos avances pues tiene bien poquito. Sí. Nosotros no, en esta falta de historia y en esta falta de memoria pensamos que esto lleva muchos años y no es cierto. No. Lleva muchos años de lucha, lleva muchos años de defensa, lleva muchos años yo digo, hemos sacrificado sangre, sudor y lágrimas de personas para tener lo que tenemos. Entonces regreso. Firma de convenio 98, libertad y democracia sindical, que no existían en México, primera vertiente. Segunda vertiente, muy importante. El anterior sistema de justicia laboral, algunos expertos dicen que sí era funcional, nada más había que hacerle algunas mejoras, pero si bien es cierto la intención del nuevo gobierno, de los especialistas que participaron ahí, era crear una institución como el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que pudiera fiscalizar, verificar, darle seguimiento a la democracia y a la libertad sindical, por medio de la legitimación de contratos colectivos, los contratos iniciales, la titularidad de la negociación entre los sindicatos. O sea, antes no había nadie que fuera a ver. Ahora es un requisito que para que tú hagas una legitimación, le tengas que dar parte al centro de conciliación, te mande ahí a visores y verifican que todo se lleve a cabo como debe de ser. Okay. Interesante. Sí. Y la tercera es la firma del TEMEC. Recordemos que México firma un nuevo tratado mercantil comercial con Estados Unidos y Canadá. Y entonces eso genera, y el argumento de Estados Unidos y Canadá fue, yo no voy a hacer tratos con un país y con industrias que no validen la democracia, la libertad, la participación de los trabajadores y que no tengan condiciones óptimas de trabajo. Entonces, esos 3 factores generan la reforma laboral del 2019. Lo estoy diciendo a grandes rasgos porque es mucho más complicado. Llega el 1 de mayo del 2019, pero antes hubo consultas públicas, participaron expertos como el doctor Alfonso Bouzas, muchos, Néstor de bueno, muchísimos abogados laboralistas que realmente no son obreristas de escritorio, sino que habían salido a los centros de trabajo con los sindicatos. Recuerdo mucho al doctor Enrique de la Garza Toledo, que en paz descanse, un gran maestro que trabajó mucho para la democracia y la libertad sindical. Mucho trabajo. Lo bueno es que cuando él parte de este mundo alcanzó a ver parte de consumado esto. Y esa reforma laboral que se da en el 1 de mayo del 2019 afecta directamente, como les decía, 3 ámbitos. El ámbito de lo sindical, el ámbito del proceso de justicia laboral y el ámbito de la conformación de entidades democráticas. Y sobre todo, que ya sentían la presión de que podían quejarse los trabajadores si no se llevaban a cabo los procesos democráticos y que les tomaran en cuenta, ¿sí? Y los primeros que se levantaron pues fueron obviamente las maquiladoras y armadoras norteamericanas, porque pues lo promulgaban, quitar los viejos sindicatos charros, blancos, por un lado. Y ahora el nuevo sistema de justicia laboral, tú dices que te preocupa, pues ahora se primicia la conciliación.
Fíjate, antes de llegar ya al juicio, al enfrentamiento, hay 3 momentos en los cuales tú puedes conciliar el conflicto. Entonces, ahora tú inicias el procedimiento, se lo van a canalizar a las juntas locales de conciliación y registro, y ahí te van a llamar en 3 momentos para que concilies. No es un enfrentamiento, fíjate, eso es importante y no hay que quitarlo de la cabeza. Antes era un enfrentamiento directo y desde el principio aportar pruebas y desahogo de pruebas y verificación, y por ahí tenía mucha fuerza el abogado de un lado con el otro abogado, ya se conocían, o con el juez, o no sé, había ahí una cosa media rara a veces, y entonces nada más era, te vamos a dar tanto trabajador, y los que se llevaban la gran parte Sí, claro. estaba en otra parte. Y ahora con esta conciliación es tratar de dirimir el conflicto y de llegar al mejor acuerdo de ganar-ganar. Que la empresa gane, que el trabajador gane. Y si se puede solucionar el conflicto y que se reinstale el trabajador, es también una primicia. Esa es parte de la innovación de este nuevo sistema. Pero este nuevo sistema también involucra al ámbito sindical en el aspecto de que ahora se tienen que legitimar los contratos cada 2 años. Muchas veces los contratos colectivos de los trabajadores del apartado A no los conocían. ¿A qué tengo derecho? ¿Qué negoció mi líder sindical? ¿A qué ya no tengo derecho? ¿Qué abarca? ¿Qué no abarca? ¿Por qué nada más se me aumentó un peso? Ahora tiene que haber un proceso de consulta al trabajo. Bueno, primero darles el contrato colectivo, que ellos lo revisen y se lo tienen que dar a todos, no por medio físico, sino electrónico. Ya lo revisan y después tienen que hacer una consulta interna en una asamblea y después ya llamar para el proceso de legitimación, que si estamos al tanto de las noticias, se cerró el registro el 1 de mayo de este año, pero todavía siguen en proceso muchos procedimientos de legitimación porque no se alcanzaba a cubrir, pero el número fue muy alto. O sea, muchos trabajadores conocieron de qué se trataba su contrato colectivo y lo legitimaron, o no lo legitimaron cuando no era beneficioso o cuando había otros intereses. Pero surgieron ahí otros problemas, que si la participación total, que si era una participación parcial. Todavía hay cositas que tenemos que afinar, pero pues ya está moviéndose en ese ámbito, ¿no? También el nuevo proceso de justicia laboral, es grandísimo el proceso. Los abogados laboralistas que hacen análisis, nosotros en la Universidad Obrera de México todos los martes a partir de hace 3 semanas y hasta el 12 de diciembre tenemos un foro permanente del análisis del nuevo procedimiento de justicia laboral en México. Y hemos ido avanzando como nosotros creemos que se debe de llevar el análisis. Primero, el magistrado Héctor Arturo Mercado y la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, en la primera sesión nos hablaron de los principios generales del derecho laboral. Fíjate, es interesantísimo porque todos empiezan el análisis con vámonos directo al proceso, qué es lo que falla, qué es lo que se cambió, pero nos pasamos por alto los principios generales. Okay. Y los principios generales son los que rigen al derecho, los que lo norman, los que le dan sentido, los que le dan lógica, principio representativo, son muchísimos, muy interesantes. Después pasamos a analizar qué había pasado con las anteriores reformas, porque en México ha habido muchísimas reformas laborales, muchas. Sobre este tema. Y algunas lascivas, como la del 2013, donde se permitía el outsourcing, se hizo un banco de horas. Aquí me da pauta para preguntarle algo, maestro. A raíz del nuevo tratado con el TEMEC en 2019 y que Estados Unidos y Canadá piden a lo mejor mejores garantías de trabajo. De ahí podemos partir que se da entonces 2 situaciones. Una, que se atrevió este gobierno a incrementar el sueldo mínimo. Es posible que podamos decir que a través de estos convenios que se dieron, es posible que ahora haya pasado el sueldo de 87 pesos a 207 pesos como tal. ¿Esto fue un acuerdo que se dio en aquellas firmas? ¿O esto, se viene manejando desde hace mucho tiempo que el salario mínimo tendría que haber subido y que debía haber mejorado las condiciones de los trabajadores, pero solo se logró en los últimos 5 años? Es muy interesante tu pregunta. No fue un acuerdo, porque sí fue una decisión del gobierno. Ok. O sea, desde el proyecto de Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente ya hablaba del incremento del salario mínimo.
Y eso benefició y allanó la firma del TEMEC. Hay que ser honestos, ¿sí? Porque ya había un mejor, o sea, 84 pesos cuando ya se cobra por horas. Sí, claro. Y el salario es diferente, pues sí era una limitante. Entonces se vio, fíjate, Estados Unidos lo vio como una buena intención del gobierno para cambiar. Y entonces eso facilitó algunas cosas. Habrá muchos que digan, al aumentar el salario mínimo se aumentaron la inflación, se aumentaron la alza de precios. Sí es cierto. Pero era necesario. O sea, ¿era necesario incrementar el salario? Sí. Después tuvieron que haber medidas para controlar las otras cosas, pero sí. No fue una limitante, pero sí fue una puerta que se abrió para que se hicieran las demás cosas. Eso sí fue un acierto y se lo tengo que... Desde mi punto de vista, y esto es solo mío, yo tengo que decir que sí fue un acierto. Ahora, ¿van a seguir esos aumentos al salario mínimo? No lo sé. Aquí sí, fíjate, por eso te decía. De lo que empezamos a platicar, sí. ¿No? Matar o morir. Sí. ¿Va a morir el proyecto o Sí. no va a morir el proyecto, Sí. ¿no? Porque parte de incrementar los salarios mínimos es también con la intención de que ya no busques oportunidades en los Estados Unidos, ya se está pagando mejor en México, hay que trabajar en México y tratar de producir y que la ganancia se quede aquí en México. Y el otro tema rápidamente que le quiero tocar es ese. Se le pegó al outsourcing. Yo fui parte de outsourcing en el 2011, 2012, fui parte del outsourcing. Se le pegó y se le pegó para bien, maestro. Creo que era un abuso por parte de estas empresas el cobrar por un servicio de alguien y pagar tan poco a la persona que estaba llevando el servicio. No, y además no tener estabilidad laboral, no tener derechos laborales. Claro. Las empresas de intermediarismo laboral. Sí. No me gusta usar los anglicismos. El outsourcing como tal no es intermediarios. Intermediarios laborales desaparecían a su conveniencia. Y ojo, la reforma laboral del 2019 no era perfecta. No tenía todos los aspectos, es perfectible y entonces ha habido otras reformas cada año y una de ellas también ha sido pues a tratar de limitar la participación del outsourcing. Pero en esto del nuevo sistema de justicia laboral, para regresar un poco, hay que verlo con su distancia y con sus elementos de análisis. No es perfecto, es perfectible. ¿Y quién hace perfectible el proceso? Los involucrados del proceso, ¿sí? Hace poco leí que en un libro de Peter Drucker es uno de los máximos teóricos de la administración moderna, que una frase que me impactó, decía, las instituciones son la sombra de las personas que trabajan y las representan. Dije, sí es cierto, cuando hablamos de una institución corrupta, no es la institución, son las personas que colaboran dentro de la institución, o los líderes que la dirigen. Claro. Si hablamos de una institución funcional, son las personas y los líderes que están adentro. Entonces el nuevo proceso de justicia laboral en los centros de conciliación, todo este cambio que hubo y que ojalá otro día con más amplitud y detallemos, no lo matemos antes de que empiece a caminar. Claro. Y veámoslo y démosle el desarrollo y sí insistamos y apoyemos y presionemos a los actores para que hagan su trabajo como tiene que ser. Y nosotros, desde la parte que nos corresponde, hagámoslo. Como líderes sindicales, metamos los procesos de legitimación de contratos, los contratos iniciales, nuestros procesos electorales también. O sea, nosotros hagamos nuestra parte, que los conciliadores hagan su parte, que los jueces hagan su parte, que todos hagan su parte para que funcione. Que el trabajador se sienta representado y tenga una certeza laboral en ese sentido, maestro. Y qué bueno que lo dijiste. Yo siempre les digo a los trabajadores, porque muchos sindicatos ahorita, que modificaron los estatutos y que fueron lascivos en contra de nosotros, denúncienlo ante las instancias correspondientes. Porque si no lo denuncias, no está pasando. No, se queda entre nosotros nada más. Sí, entonces sí, utilicemos las instituciones para lo que fueron creadas. Y también démosle chance que vaya desarrollándose los procesos. O sea, es como un niño, yo siempre he dicho, una semilla. Tú la siembras, tienes que estarle alimentando de agua, nutrientes, sol. Si le quitas uno de esos elementos, se va a morir. Claro. Si no lo dejas que se desarrolle, pues nunca va a dar frutos. Entonces, sí acompañemos, sí visualicemos, sí presionemos, pero dejémoslo desarrollar, ¿no? No porque yo no siempre lo he dicho, soy un licenciado en política apolítico.
No voy con ningún partido. Sí, A mí lo que me sé, gusta sé. son los proyectos, analizar los proyectos y sacar el mejor beneficio a cada uno de ellos. Seamos así, no nos casemos con un color, con un candidato, sino con un proyecto. Y lo que debemos de defender es un proyecto. Claro, claro, en la plática lo comentábamos, ¿no? Tuvimos un sistema ferroviario bueno y de repente alguien llegó y dijo que ya no existía y que no debía existir y trató de darle la concesión a algunos y estos algunos pues no éramos su prioridad. No éramos su prioridad, porque si hubiésemos sido su prioridad, tendríamos uno de los mejores sistemas ferroviarios en México, y no lo es, ¿sí? Ahorita estamos padeciendo de eso y vamos a empezar a tener uno, y me da la pauta para comentar de que para mí uno de los proyectos más interesantes que se vienen es precisamente el Istmo de Tehuantepec, ¿no? En donde vamos a tratar de generar un canal de Panamá que nos va a traer dividendos muy buenos, que va a pasar muchísimo producto por México, que va a haber muchísimo empleo, pero que sobre todo vamos a aportar al mundo el espacio para que ya no bajes hasta Panamá, ahora pásale por acá. Todo tiene su claroscuro, ¿no? Todo Claro, tiene sus polos. Habrá personas que digan que eso va a vulnerar la autonomía de la nación. Los ambientalistas se van a poner sí. locos, flamencos. Yo algo que sí entendí cuando estudié la teoría económica, lo que decía Keynes acerca, y no soy keynesianista ni soy pro neoliberal, pero sí algo que me quedó muy claro es que el Estado tiene que promulgar la creación de trabajos que les dé salario a la ciudadanía para que estos mediante el consumo regresen y el pago de impuestos para generar más empleos. Claro. Eso sí me quedó claro y eso es algo que yo me gustaría que en México se replicara, no con el corte neoliberal, sino con un corte social de mayor impacto, en el cual el Estado genere los polos de desarrollo y los puntos de desarrollo adecuados para que los habitantes de la región tengan un trabajo, que tengan un salario para las familias, su desarrollo, que consuman lo local y así se genere una espiral de crecimiento. Que en esta administración obviamente se le da la prioridad al sureste porque el sureste es el más afectado y lo que están tratando de hacer es precisamente reactivar la economía en el sureste, maestro, ¿sí? Porque el norte nos ha demostrado que ha podido progresar, posiblemente porque esté pegado a Estados Unidos, ¿no? A lo mejor por eso, yo quiero pensar que sea por eso. El sureste estaba abandonado y este proyecto de nación le está dando auge al sureste. Yo espero que con todo esto que esté sucediendo, el consumo de los habitantes, el salario de los habitantes del sureste es presente y les pueda tener dividendos importantes en sus vidas, que no tengan que emigrar a los Estados Unidos para poder buscar el sueño americano que ya no existe, que definitivamente ya no existe. No, yo creo que ya no es un sueño americano para los latinos, ni tampoco para los migrantes. Yo creo que ya es la pesadilla americana, honestamente. Y algo que tú decías, y sí quiero rescatarlo antes de que se nos acabe el tiempo, es que al igual que van a haber trabajos nuevos para las áreas que se están detonando, ojalá también haya una organización de los trabajadores para que formen coaliciones o sindicatos que defiendan y exijan sus derechos, porque ya no necesitamos más empleos sin derechos, necesitamos más empleos con derechos, necesitamos volver a repensar el sistema de seguridad social en México. Lo dijo Ebrard, se me hizo interesante su planteamiento de seguridad social. Los otros hay que analizarlos también con detenimiento, pero sí, lo que sí es cierto es que necesitamos que se organicen, que defiendan derechos y que volvamos a tener la seguridad de que el Estado nos va a dar todas las herramientas para desarrollar. Maestro, estamos a unos minutos de cerrar. 3 puntos importantes de este nuevo sistema de justicia laboral en México. Rápidamente, los que se le vengan ahorita. Beneficios, yo diría. Beneficios, es el primero. Primer beneficio de este nuevo sistema de la reforma 2019 es que ya hay libertad y democracia sindical en los sindicatos y en los trabajadores, hagámosla efectiva. Okay. Segundo, la conciliación. La conciliación es importantísima, ya no es el enfrentamiento directo, sino es cómo mediamos y cómo llegamos a buen puerto, tanto tú y yo, y ganar. Y el tercer punto, y yo creo que de los más importantes, es que tratan de evitar la corrupción en el sistema de justicia laboral en México. Ok, perfecto. Hoy tuvimos al maestro Alberto Romero García. Gracias, Enrique. Mi maestro, con mucho orgullo lo digo, la verdad a mi público, lo digo porque de este señor he aprendido muchísimas cosas, estoy muy agradecido en la vida por haber contado con él en mi vida y le mandamos un saludo
al director de la Universidad Obrera, al maestro Marco Antonio. Un saludo muy, muy caluroso. Espero tenerlo pronto un día aquí en cabina con Marco para poder platicar. Tú lo invitas y él viene. Él le fascina esto. Le fascina mucho los micrófonos, los foros. Morgan Liz, tratamiento capilar intensivo a base de queratina. Ventas al 55 19 49 60 00. Gaenza Profesional, www.gaenza. Estamos ubicados en República del Salvador y República de todo tipo de cables de audio y video. Si tienes antojos, Mamá Donas, las mejores donas de la Ciudad de México. Estamos ubicados en calle Oficio 256, Colonia 20 de Noviembre, Venustiano Carranza. Y Salón de Fiestas Ocasión, allá en Sinacantepec, con el ingeniero Israel Rodríguez. Paquetes para 100 personas desde 3,500 pesos. Salón de Fiestas Ocasión, 722-261-6150. La señora Tania Moedano te va a reparar todos tus músculos, tus piernas, tu cuerpo, tus codos, tu cintura. Terapeuta físico para la salud, 50-20-45-51-70. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible Adeptomanía y muchísimas gracias a mi ingeniero en audio el día de hoy, Abigail, que nos acompaña todas las mañanas. Mil gracias, Chaparrita. Gracias, maestro. Gracias, Enrique. Gracias por esta plática excelente el día de hoy. Yo los espero el próximo martes con Octavio Tolentino y con Héctor Oñate para platicar acerca del inicio de la NFL en Doble Sport. Y nos vemos dentro de 8 días en Adeptomanía. Yo soy Enrique Escácega y es un placer trabajar para ustedes. Gracias. Gracias. Los tiempos han cambiado. Es por eso. Nos unimos a los medios digitales para que todos los sábados nos escuches en Adeptomanía en punto de las 9 de la mañana. Alejandro Espinosa y Yolanda Rodríguez. Te esperamos y sé un adeptómano más de esta aventura. Aquí, en Promo Estéreo, donde la estrella